partes donde estamos realizando esta tarea, entender la naturaleza de una oración que deberá ser eficaz y precisa. La patología espiritual que estamos derribando, estamos encontrando como médicos a través de la gracia que Dios nos da para intervenir en el cuerpo de Cristo, que hay distintas patologías. Una de las patologías que vamos a tratar de ver una y otra vez es pensar que la oración, que la intercesión comienza en nosotros. La luz está yendo en aumento. Creemos que estamos en días de mucha luz, de mucho aumento. La oración nunca ha iniciado con nosotros, amados. La verdadera intercesión que los santos le tiene que ser revelado no nace en la emoción humana. Estamos derribando argumentos y fortalezas, sistemas que se han convertido en patrones y que hoy son pensamientos rancios que están limitando que nuestra manera de interceder sea efectiva. Encontramos por el Espíritu estas patologías. Por lo tanto, la oración no nace de una emoción humana donde uno dice, bueno, ahora me voy a poner a orar, como si Dios tendría que detenerse por ver una emoción. Y como es la emoción que dura un día, 2 días, es más, si de alguna manera no obtengo lo que pido, por eso estamos derribando ese concepto que ha quedado obsoleto y rancio. Estamos entendiendo que esto deberá ser impulso divino. La oración que trasciende es porque el Espíritu mismo está gimiendo. Lo encontramos una y otra vez al apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26, declarando que el Espíritu mismo intercede. Esto conéctelo con aquello que un día estuvimos dialogando. ¿De quiénes aprendieron los que nos están enseñando en las Escrituras? ¿Quién le enseñó a Pedro tener la sensibilidad, subir a la azotea, que de alguna manera el subir a una azotea era que pueda ver la cosmovisión, porque su visión era muy limitada? Su visión era de 1 metro cuadrado y Dios lo tiene que movilizar a Pedro a que suba a esa azotea. Muchos de nosotros seremos inquietados a salir de nuestra comodidad. Los próximos días, todo el mover, toda la remoción es para sacarnos de una comodidad. No está el tiempo, pero seguramente luego lo charlaremos con Carla. Carla estaba en Portugal con sus hijas, pero fue inquietada, hubo una remoción en todo su ser para ser movilizada a una nación, a un país donde humanamente uno dice, pero nunca pensé estar aquí. Es allí donde Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas, y mientras había un Pedro sensibilizado, había un Cornelio que estaba haciendo actos trascendentales. Creo que la iglesia urbana se debe a eso, pero cuando la iglesia entiende que debe entrar en ser estratégica y no orar por orar. Por lo tanto,
debemos entender, amado, que Dios siempre es el iniciador del diálogo. El hombre solamente responde a este diálogo que hace más de 2000 años fue iniciado. Para tener en claro qué es la oración, es corresponder a un diálogo, a una alarma que se suena en el cielo. Nosotros no somos los iniciadores, por eso estamos sacando esa frase. Bueno, ahora me voy a poner a orar como si todo se tendría que parar. No, 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 no. Estamos siendo sensibilizados porque la alarma se suelta y que nosotros de alguna manera estamos escuchando esa alarma. Amado, si usted puede tomar nota, la oración nunca tuvo que ver con algo que le pasa al hombre. Vuelvo a dar tiempo a los que están anotando y aquí están los pensamientos y los proverbios. La oración nunca tuvo que ver con algo que le pasa al hombre. La oración y el propósito eterno siempre sucedió con algo que le está pasando a Dios. Usted y yo no tenemos problemas. El que sí tiene un problema es Dios. Por eso la doctrina de la iglesia no nace de una experiencia personal de un individuo. Hace muchos años atrás yo tenía unos 10 años y comenzó uno de los avivamientos más poderosos que hubo en los últimos años a nivel global. Estamos hablando de un librito amarillo. No estoy en calidad de criticar, porque a la iglesia no se la critica, sino que a la iglesia se la edifica. No sé si en todo el mundo estuvo ese librito llamado Buen Día, Espíritu Santo, pero por un momento se había dejado las escrituras y todo el mundo tenía el librito amarillo, que no está mal, que era un testimonio, que era una forma de estimular para que podamos tener un encuentro con el Espíritu Santo, pero entendemos siempre el principio: todo abuso caerá luego en un desuso. Y así fue. Vuelvo a repetir, hubo tal abuso del Espíritu Santo, es más, el autor de ese libro terminó cayendo en pecado, porque cuando hay un abuso, luego lo que trasciende es el desuso. Por eso entendemos este proverbio, que la doctrina de la iglesia nunca nace de una experiencia, porque lo que me pasó a mí no le va a pasar a ustedes. Y lo que le pasa a ustedes, amado, no me va a pasar, porque Dios trabaja de manera personal. Pero hay que entender, amados, hay que entender que la revelación del Espíritu es a través de la Escritura y no es dato menor que la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que fue tan contundente, estaba centralizada en un protocolo y en ese protocolo será el punto de partida. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 42, allí está el protocolo. Claro, pero si nuestra alma sigue siendo desprotocolizada, orará conforme a su emoción, orará conforme a lo que le parece. Pero nosotros no vamos a interceder conforme a lo que nos parece o lo que nos dicta nuestro corazón. Nosotros debemos entender una y otra vez cómo actuó la iglesia temprana, cómo hizo llenarlo todo del evangelio. Aquí está el patrón.
Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina. ¿Dónde perseveraba esta gente? ¿En las experiencias individuales? No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está el protocolo que hace un momento grabábamos el video promocional. Ahora usted me dirá, ¿por qué se dejó a lo último? Bueno, el orden no es un dato menor. Aquí hay un proceso espiritual. La oración no es el inicio, sino que es el fruto de lo que de alguna manera se permaneció en la doctrina, de alguna manera que se permaneció en la comunión y en el partimiento del pan. Déjemelo resumir, creo que esto lo hemos tratado en la jornada de Mara, cuando la gente murmuraba, tuvo que orar Moisés. Moisés tuvo que interceder y cuando intercedió, vio el árbol. Cuando intercedió, no desde la emoción, sino desde el entendimiento, él vio el árbol. ¿Qué era el árbol? La figura de la cruz, aquella cruz que iba a endulzar las aguas amargas de Mara. Por lo tanto, si nosotros conocemos la doctrina, la oración nacerá bajo esa revelación. Y usted orará conforme a las escrituras. La iglesia ora después de recibir la doctrina apostólica y profética. Y no se sale. Por eso dicen los hombres de antaño, y tenemos la palabra más profética y más segura. Nosotros no oramos según nuestro parecer, oramos conforme. ¿Cómo cantamos? Cantamos conforme a la palabra. Somos ministros de la palabra cantada. Oramos conforme a las oraciones y a la doctrina de la palabra. Amados, anote, no podemos orar correctamente sin pensar correctamente. ¿Cómo? No podemos orar correctamente si todavía pensamos incorrectamente, porque la gran batalla que estamos por derribar en la primera expresión que vamos a dar es que Dios nos libre de los rebeldes. Y rebelde no es un hombre, rebelde es un sistema. Esta va a ser nuestra primera intervención, solamente que quiero que conozca el cuadro. Primeramente, la doctrina. Primero Dios habla por la palabra, luego nosotros hablamos la oración. La comunión como segundo, allí como segunda pata de esta mesa, la oración madura es cuando nace de un cuerpo maduro y unido. Esa es la vida corporativa. La vida corporativa, la comunión, es parte de la oración. La iglesia no ora como individuos, sino que ora como un cuerpo. Que todo lo estamos haciendo bajo diseño. No es que fulanito está orando de una manera y menganito. No, no, no. Usted puede ver y pondré una y otra vez a Pedro y a Cornelio en distintas geografías, distintas nacionalidades, uno judío, otro gentil, pero que estaban orando para ser conectado y que avance, porque al fin y al cabo, la oración ¿qué es? Para que avance, porque cuando no intercedemos correctamente, no es que usted no avanza, lo que no avanza es el propósito eterno. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted tiene comunión con los hermanos, cuando usted reconoce la necesidad del partimiento del pan, que es recordar la obra consumada en la cruz del Calvario, allí usted va a poner en práctica que la oración
como última fase, es el fruto de todo lo anterior. Sé que es diamante, es laborable, son muchos conceptos, pero tengo que poner este fundamento para poder intervenir en lo primero que va a ser trascendental. Amados, cerramos esta introducción diciendo, la oración es la respuesta del hombre a lo que Dios ya inició. Voy a ir más despacio. La oración es la respuesta del hombre a lo que Dios ya inició. ¿Por qué respuesta? Porque no es iniciativa humana. Y ahí cae la meritocracia. ¿Por qué es madurez? Porque no es impulso emocional. ¿Por qué requiere doctrina, apóstol? Porque hay comunión y Cristo es el centro. Teniendo esto como fundamento, luego están las notas. Vamos al que pida las notas, va a haber algunas notas allí, pero la primera expresión que en esta noche quiero, y quizás la tendremos que partir para que no entre mucho porque no estamos apurados, es la expresión de orar para ser librado de los rebeldes. Lo primero que vamos a establecer es que el apóstol Pablo hace una oración trascendental. ¿Por qué? Porque había que orar por un sistema de rebeldía. No saque conclusiones, vayamos a las escrituras y que al menos por los minutos que nos restan podamos ir masticando, que se vaya metabolizando, porque queremos que usted pueda identificar los sistemas rebeldes que operan en las regiones celestes. Dice Romanos capítulo 15, verso 30 al verso 33. Romanos capítulo 15, verso 30 al verso 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Mire las expresiones de oraciones trascendentales para que haya actos inminentes. ¿De qué manera usted puede ayudar a que el propósito eterno avance? Usted me dirá, con esto, sí, pero lo primero, Pablo dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amados, hay muchas maneras de ayudar, pero hay cosas prioritarias. Si usted puede marcar en su Biblia, porque de alguna manera usted tiene que entender que hay batallas que no buscan destruir al individuo, sino detener al propósito eterno. La ayuda que está pidiendo Pablo no es una ayuda de ser de alguna manera rescatado. No, 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 no. Esto es claro, es objetivo, lo vamos a tener que leer muchas veces. Él está diciendo, ayúdenme en oración. Y el verso 31 trae un poquito más de desarrollo para que seáis librado. Él no está pidiendo ser rescatado. ¿Cuántos de nosotros hemos orado, Señor, rescátame? No, no, no. Pablo tiene una misión, tiene una encomienda. Él tiene que ir a la geografía porque él mismo tiene que llevar una medida de generosidad a un remanente que lo está esperando. Pero hay que identificar
como órgano de esta nueva naturaleza, que él dice, para ser librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén llegue, se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que seas recreado juntamente con vosotros. Y la oración termina, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Yo quiero que subraye, que me ayudéis orando. Quiero que subraye, para ser librado de los rebeldes. Hay 41, al menos lo que me dio a mí. Hay 41 oraciones que vamos a ver. Esta es la primera expresión, que Pablo habla de los rebeldes de Judea. Usted me dice, y ahora queremos identificar los rebeldes del siglo XXI que están resistiendo, que están deteniendo, que están retrasando, entorpeciendo el avance del evangelio. Amado, los rebeldes no son individuos. No podemos definirlo como personas, ni como grupos sociales específicos. Anote, sino como patrones espirituales y sistemas de pensamientos. Quiere que su oración sobre su generación sea efectiva, debe identificar por la oración como instrumento que hay patrones espirituales y sistemas de pensamiento que se han introducido. ¿Qué hacen esos? Están de alguna manera contra la obra de Dios. Esto debe tenerlo en sus notas, en su libreta, en su planeamiento del 2026. Por eso mi urgencia. Yo iba a empezar el 1 de diciembre, pero fui inquietado y Dios me dio testimonio de poder comenzar ya este tiempo de traer luz a los creyentes, de traer a los santos el entendimiento, que hay sistemas de pensamiento que se están oponiendo a que la verdad avance. Usted y yo conocemos que Efesios capítulo 6 está hablando sobre la oración. Y en el verso 12 lo desplaya y nos dice, no tenemos lucha contra carne, porque ese es el problema nuestro. Nuestro problema es con el individuo, ya sea con nuestro patrón, ya sea con nuestros familiares, ya sea con las autoridades. Nuestro problema no está allí. Que Dios abra los ojos del entendimiento. Esto es una guerra de sistemas. La fe, lo espiritual, está regido por un sistema, pero las tinieblas también operan. ¿Cuál es el sistema de las tinieblas? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están operando en las regiones celestes, que tienen tomado territorio, que tienen tomado barrios, que tienen tomado ciudades, pueblos, naciones, que tienen tomado generaciones. Es muy profundo lo que en esta noche, en esta jornada, perdón, porque lo están viendo de manera indiferido. Deme tiempo porque sé a dónde estamos apuntando en esta jornada. Pablo le dice a los corintios, las armas de nuestra milicia son poderosas, te ubica y te posiciona. Por eso el evangelio nunca fue un mensaje, el evangelio fue un hábitat. Fuiste trasladado al hábitat y en esa hábitat tus armas
son poderosas. Puede levantar sus manos al cielo. Bendito sea Dios. Bendito Espíritu Santo. En el hábitat de esta naturaleza, usted tiene armas que son poderosas para destruir fortalezas que usted está identificando por el Espíritu, derribar argumentos que por el Espíritu usted está identificando y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo los sistemas de pensamiento. Es tremendo. Puedo percibir por el Espíritu cómo la palabra va quitando los velos y entendemos por el Espíritu las fortalezas, los argumentos, la altivez y todo aquello que se levanta contra el avance del Evangelio. Pablo lo define y de manera tan magistral la gente de la multimedia lo ha plasmado en esta exposición. Fortaleza estructuras mentales, argumento, razonamiento humano, altivez, orgullo intelectual y todo aquello que se levanta, que son sistemas de pensamiento que se oponen a la verdad. La batalla de la verdad siempre comienza en el territorio del pensamiento. Vuelvo a ver esto. Estas son las filosofías huecas. Esta es la gran grieta. Estas son las pequeñas zorras que han tomado a generaciones. Por eso hay una literatura de John Mayer, uno de los libros bestseller, donde habla que la gran batalla del ser humano está en la mente. Si nuestras áreas en nuestra mente todavía siguen enemistadas y no han pasado a través de la cruz, todavía vamos a tener retrasos. Los sistemas de pensamientos es lo que de alguna manera se le estaba oponiendo, estaba siendo estorbado el apóstol Pablo y no podía llegar a penetrar porque se encontró con un sistema de rebeldía que está compuesto de pensamientos. Y estos pensamientos tienen la particularidad de saber que hay dentro de ellos independencia y autosuficiencia. Estos sistemas de rebeldía son sistemas de pensamiento, son sistemas de independencia y de autosuficiencia. Eso es la rebeldía del siglo XXI. La misma rebelión que surgió en el Edén es la independencia disfrazada que hoy se le llama libertad. Cómo el espíritu del error, el espíritu del engaño, siempre trabajó de la misma manera. Quiero llegar aquí
para poder hacer que esto pueda ser bajado por el Espíritu. Sé que estamos tocando partes muy, muy profundas, pero debemos entender que la independencia y la autosuficiencia fue lo que Juan vio en el Espíritu en una de las 7 iglesias, más precisamente en la iglesia de la Odisea, donde ella dijo: yo no tengo necesidad de nada, ya soy rica, me he enriquecido. La iglesia de la Odisea fue una de las 7 que tuvo que ser confrontada con este sistema, el ser como Dios. El espíritu de la serpiente antigua, que en Génesis capítulo 3, verso 5, de ese sistema estamos hablando. Seré como Dios. La tentación, ¿cuál fue, amado? La tentación fue independencia presentada como progreso y sigue siendo hasta el día de hoy. Anote esta frase y oramos para poder cerrar en este martes de conectividad. La tentación que sufrió el primer Adán fue independencia presentada como progreso. Seré como Dios. Este sistema de independencia, este sistema de autosuficiencia, es la herencia que ha acarreado generación tras generación. La misma rebelión antigua que llamó libertad para separarse de Dios. Oramos al Señor, amados. Hay mucho por qué recorrer en esta primera expresión y que podamos, amados, orar por los que se están oponiendo a Cristo, por aquellos que están confundiendo y promoviendo confusión doctrinal, que podamos orar por un sistema que está enfriando la fe de muchos, no de todos, pero de muchos, que de alguna manera yo le invito a que haga la tarea, porque al traer este incidente, Pablo fue librado. Fue librado porque había oídos estratégicos ante la conspiración que existía en Pablo. Un sobrino, poco se dice, luego me estoy adelantando, pero es para cerrarle el pensamiento. Apóstol, Pablo fue librado por oídos que estaban posicionados estratégicamente ante la conspiración que existía. Un sobrino anónimo, Pablo tenía una hermana, tampoco se sabe, pero un sobrino estaba en la posición correcta, con oídos correctos, alineado, y fue de alguna manera el colaborador que hizo que Pablo termine lo que haya comenzado. Porque esta rebelión no se enfrenta con fuerza humana, sino con una intercesión de gente alineada al diálogo que Dios ha iniciado y que nosotros como aquellos que nos vamos a poner en la brecha, lo vamos a realizar. Damos gracias al Señor, amados. Padre, te damos gracias
en esta jornada, porque por el Espíritu estamos asimilando y entendiendo, teniendo una mayor comprensión acerca de uno de los temas más relevantes del creyente. Señor, no sabemos cómo orar, pero como Pablo escribió, porque creemos que la Biblia, la narrativa bíblica, es una narrativa donde nos amplía el entendimiento y no vemos definiciones, pero sí vemos descripciones. Gracias porque tu palabra es lámpara que alumbra nuestro diario caminar. Y declaramos que esta palabra traerá avance en la gran comisión, en esta iglesia estratégica, en esta iglesia operativa, en esta iglesia orgánica, urbana, que está tratando de alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Padre, danos oídos estratégicos ante la conspiración que está acosando a esta generación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Que queremos identificar por la naturaleza los estorbos que atrasan. Te pedimos ser librados de los rebeldes. El apóstol Pablo estaba llevando una ofrenda a Jerusalén para que la palabra sea manifestada. Que en esta jornada podamos ofrendar a nuestro Dios, expresar generosidad para que esta palabra corra, amado, que frente al sistema de rebeldía pueda ser quebrantado. Allí le voy a rogar a los hermanos de la multimedia que puedan poner en este mismo sentir las formas de poder dar. Para nuestros hermanos que están en distintas geografías, pueden comunicarse con nuestro teléfono institucional para ver las plataformas como Western Junior, para poder sembrar y que de alguna manera estos ambientes de conversación robusta no queden en un pedazo de baldosa, sino que puedan de alguna manera llegar a todos los pueblos no alcanzados. Que podamos tener el mismo parecer y accionar de los corintios, y así como sobresalían en todo, en palabra, en conocimiento, también será de avance sobresalir en dar. Usted es la primera vez que lo va a hacer, yo le animo con el Señor que lo haga. Todo ayuda para quien le habla pueda seguir realizando la tarea. Para aquellos que están ofrendando por nuestro celular que se ha allí roto, agradecemos cada ofrenda para poder recuperar nuestro móvil y poder tener el celular, que es una de las herramientas en la cual trabajamos diariamente. Todos aquellos que quieran ofrendar pueden hacerlo
bajo estas plataformas, y aquellos que de alguna manera quieren participar de manera puntual puede escribirnos a nuestro WhatsApp institucional para que juntos podamos avanzar. Paz y gracias de Dios a todos, y que estemos atentos para seguir en esta intensidad de poder tener el mayor entendimiento a las oraciones trascendentales. Paz y un fuerte abrazo a todos. Bye.